Hola, buenos días. Hoy en segundo año vamos a ver el cuento y sus partes. Bien, nuestro primer tema es el cuento. ¿Sabías que un cuento es una narración breve en donde participan uno o varios personajes que enfrentan un problema y que deben resolver? Tiene un inicio, un desarrollo y un final. ¿Qué cuentan los cuentos? Bien, en un inicio, el inicio es la parte donde se presenta el problema con que inicia el cuento y a los personajes. Había una vez un pueblecito, érase una vez, un día. En el inicio vamos a saber qué personajes hay en el cuento y cómo inicia este cuento. La segunda parte del cuento es el desarrollo. En el desarrollo es la parte del cuento donde se desarrollan diversas acciones o sucesos importantes del cuento. Por ejemplo, generaciones de niños jugaron en el jardín, pero un día el gigante regresó y encontró su jardín lleno de niños jugando. ¿Qué están haciendo aquí?, preguntó con voz ronca. Los niños se asustaron y huyeron. En el desarrollo vamos a ver todas las acciones o los sucesos más importantes del cuento. Bien, la parte final del cuento es donde se resuelve el problema del cuento y se da por terminado con un final. Ahora es su jardín, niñitos, dijo el gigante. Ven a jugar con nosotros, gritaron los niños, y así lo hizo. Y nunca se sintió más feliz. En la parte final del cuento se resuelve el problema del cuento, del desarrollo. ¿Cuál es ese problema? En un cuento, entonces en la parte final o desenlace vamos a escribir o vamos a leer la resolución de este problema con un final feliz o triste. Las expresiones para escribir cuentos son: al principio, en el inicio, había una vez, este era un, hace mucho tiempo, en un lejano lugar. Ese sería el inicio de los cuentos. Y el final de los cuentos, y fueron muy felices para siempre, sería una expresión. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Otro final sería: por fin le dijo que, descubrió que, ¿cómo le gustaba tanto? Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? En el cuadernillo que te mandé, vas a contestar cómo inicia este cuento, cuál es el problema que se enfrenta en el cuento y cómo termina. Espero te haya gustado y hayas entendido las partes del cuento. Se despiden de ti tus profesoras Teodora Meneses Almonte, Paz Alustia Juárez Juárez y Andrea Trujillo López. Ahora a trabajar en tu cuadernillo y recuerda, inicio, desarrollo y final de un cuento son las partes.